Hola, muy buen día. Bienvenidos a esta segunda sesión de la materia fotografía forense. Les doy nada más de las bienvenidas a esta segunda clase en donde hablaremos sobre los componentes de una cámara fotográfica. Primeramente hablaremos sobre lo que es la fotografía forense. Cuando hablamos de la fotografía forense, pues vamos a hablar de diferentes elementos en donde nosotros podemos hacer esa parte de cómo vamos nosotros a tomar o a tener una fijación fotográfica al momento de procesar una escena del crimen. ¿Por qué? ¿Qué elementos son importantes? Aquí cuando hablamos del procesamiento de una escena de crimen, tenemos que hablar forzosamente de lo que es la parte de la fotografía forense. La fotografía forense juega un papel muy importante toda vez que cuando nosotros procesamos algún tipo de escena o procesamos cualquier tipo de indicio, es necesario nosotros realizar una fijación fotográfica. ¿Por qué? Porque la fijación fotográfica es lo que nos va a dar nosotros, lo que nos va a sustentar un informe de intervención, un dictamen pericial, que ese informe debe de obrar o fotografías respecto a lo que nosotros andamos peritando. ¿Por qué? Porque no nos olvidemos que la fotografía es un testigo mudo. ¿Por qué lo vamos a ver como un testigo mudo? Lo vemos como un testigo mudo toda vez que al momento de nosotros obtener una fotografía, tomar una fotografía en una escena de crimen, tomar una fotografía en un indicio, nosotros lo relacionamos como un testigo mudo. ¿Por qué? Porque al momento de nosotros poder ver las mismas fotografías van a hablar por sí mismo, nos van a decir qué está pasando en ese lugar, qué pasó en ese lugar, qué tipo de indicios se levantaron en ese lugar. Podemos ver la veracidad de la escena del crimen con los indicios que se encuentran relacionados dentro de esa escena. ¿Por qué? Porque no nos olvidemos que los indicios pueden ser alterados, pueden ser destruidos, pueden ser contaminados, pero ¿qué nos va a dar ese sustento? Nosotros podemos sustentar eso en poder confirmar si un indicio ha sido alterado, ha sido modificado, ha sido cambiado, ha sido destruido, pero ¿cómo nosotros vamos a acreditar? Lo que son las documentaciones escritas, los informes de intervención, pues ahí sí podemos acreditar lo que pasó, qué es lo que pasó con ese indicio, qué problemas surgieron al momento de procesar ese indicio. Pero la fotografía no la podemos engañar. ¿Por qué? Porque nos va a revelar, nos va a mostrar la veracidad del hecho, nos va a mostrar la veracidad del indicio, la veracidad del cómo se encontró la escena del crimen al momento de hacer el procesamiento. Por eso la fotografía es muy importante. ¿Por qué? Porque al momento de nosotros ver una fotografía, en automático nosotros nos podemos imaginar qué es lo que pasó ahí. Podemos empezar a relacionar la fotografía con el informe que se haya emitido. Podemos relacionar la fotografía con el indicio que tengamos a la vista. Y esas fotografías nos pueden determinar la autenticidad, la veracidad del indicio que encontramos en el momento de procesar una escena del crimen, hasta el indicio que tenemos en la etapa de juicio oral, dado su caso, cuando estos indicios son llevados a un juicio oral. ¿Por qué? Porque la fotografía nos va a decir, este indicio es el que se recabó en la escena del crimen y este mismo indicio es el que se tiene al momento del desahogo de pruebas en la etapa de juicio oral. Y eso es lo que nosotros, la fotografía nos va a dar, nos va a acreditar que sí existe la mismidad del indicio del momento de su localización, ubicación, recolección y todo el traslado de lo que es el procesamiento de la escena hasta llegar a la etapa de juicio oral para el desahogo de las pruebas. Ahora bien, cuando hablamos de fotografía, ahorita les voy a presentar unas diapositivas en donde vamos a conocer qué elementos necesitamos para que nosotros podamos tener una fotografía. La fotografía necesitamos fotografías de calidad, que tenga una buena nitidez, que se vea nítida, clara, precisa, concisa y bien, que sea de calidad. ¿Por qué? Porque no la vamos a ver toda distorsionada, no la podemos ver mal enfocada o que le falta luz,
que está muy oscura, que presenta características que no nos dé esa visibilidad buena dentro de ese indicio, dentro de esa imagen que nosotros estamos fijando con la cámara fotográfica. Pero para ello existen elementos muy importantes y componentes de la cámara que nosotros tenemos que usar para poder tener esas fotografías de calidad que nosotros necesitamos. ¿Para qué? Para poder demostrar, para poder fijar al momento de tomar una fotografía en una escena de crimen, en un indicio, o todo lo que tenga que ver la fotografía con o que es la aportación a lo que es las investigaciones, en lo que las partes forenses, o bien las partes en apoyo o en auxilio de lo que es las procuraciones de justicia, o bien los juzgados. Ahora bien, cuando hablamos de fotografía, vamos a encontrar algo muy importante. ¿Qué elementos componen el equipo de la fotografía para poder obtener una fotografía, una imagen de calidad? Nitidez, claridad, que no sea una imagen movida, distorsionada, pixeleada, mal enfocada. ¿Qué necesitamos? Aquí existen elementos que para poder tener una fotografía de calidad necesitamos tener algo muy importante. ¿Qué tenemos que tener? Primero de ellos, tenemos que tener un triángulo de exposición. ¿Qué es ese triángulo de exposición? El triángulo de exposición, más que nada, son medios que nosotros tenemos que tener en cuenta al momento de tomar una fotografía. ¿Por qué? Porque si lo tomamos en una fotografía profesional y de forma manual, sabemos que estos componentes nosotros los tenemos que calibrar. ¿Por qué? Porque la cámara no hace la función en sí solo. ¿Por qué? Tenemos una cámara manual, una cámara profesional y necesitamos nosotros adaptar, enfocar, nosotros necesitamos encuadrar, más que nada configurar el sistema que presentan esas cámaras. ¿Por qué? Porque esto necesitamos el apoyo de lo que es la apertura del diafragma, la velocidad del obturador, la sensibilidad del ISO, que son los tres elementos que nos conllevan a tener una fotografía. Más sin embargo, si una de estas tres no se encuentra en, en su forma de regularla, si no se encuentra bien configurada, no nos va a dar una fotografía de calidad. ¿Por qué? Porque vamos a tener una fotografía oscura o con mucho brillo, blancas, quemadas, como comúnmente las conocemos. Vamos a tener una fotografía toda borrosa, toda pixeleada. Y estos elementos pues se van a llevar a cabo, van a tener repercusión. ¿Por qué? Porque el triángulo de exposición se configura a partir del diafragma, a partir de la velocidad del obturador y a partir de la sensibilidad de lo que es el ISO. Si uno de estos tres no está bien, no está bien regulado, si no se encuentra bien los parámetros para poder utilizar la cámara fotográfica, esta no nos va a dar una fotografía de calidad. Nos va a dar una imagen que esa imagen la va a captar tal y como se esté configurando esa cámara. Para que nosotros podamos tener una buena fotografía, necesitamos la configuración de la velocidad del obturador, la sensibilidad del ISO, la apertura del diafragma, pero todo va a ir de acuerdo al lugar en donde nosotros vayamos a fotografiar. ¿Por qué? Porque la velocidad de obturación es la que se encarga más que nada en medir el tiempo en que la parte de la sensibilidad del ISO se encuentre expuesto a la luz. La velocidad es el tiempo que la sensibilidad de la luz va a llegar a lo que es el ISO. ¿Qué componentes hay en el obturador? El obturador tiene o cuenta con unas cortinillas que en automático va a tapar la imagen, lo que está pasando ahorita con mi imagen, con la cámara. Las cortinillas tapan la imagen. Al momento de nosotros tomar una fotografía, configuramos la velocidad del obturador, el tiempo que va a estar expuesta el ISO
hacia la luz del exterior. El tiempo que nosotros le vamos a dar de exposición al ISO, lo que es el negativo como comúnmente se conoce, y la velocidad es lo que nosotros configuramos. El tiempo de apertura y de cierre. ¿Por qué? Porque es la forma en cómo nosotros hacemos llegar la luz hacia el negativo para la cámara, a través de todo el equipo de los pentaprismas, puedan capturar la imagen que nosotros estamos deseando. Ahora bien, el diafragma. El diafragma también juega un papel muy importante. ¿Por qué? Porque el diafragma es el que nos va a regular la cantidad de luz que va a entrar. La podemos abrir y nos va a dar una cantidad mayor de luz del exterior al interior de la cámara, que lo que le va a llegar la parte del negativo del ISO de la sensibilidad de la cámara que se está usando, y el diafragma es el que nos va a medir cuánta luz queremos que entre. El obturador nos va a decir el tiempo que queramos de que la luz esté expuesta a la sensibilidad del ISO, pero el que nos va a medir la apertura del diafragma es la cantidad de luz. Entre más abierta el diafragma, más cantidad de luz va a entrar. Más cerrada, menor luz va a entrar. El diafragma funciona como el iris del ojo humano. ¿Por qué? Porque si nosotros salimos a la luz, ¿qué es lo que pasa con el iris del ojo? Pues se cierra, se va cerrando. Nada más vemos un puntito negro en el ojo. ¿Por qué? Porque la cantidad de luz que hay en el exterior o donde nosotros nos encontremos, hablando de un exterior, va a ser demasiada. No necesita mucha luz para poder nosotros tener una imagen. Es lo que pasa con la cámara, el diafragma. Cuando hay demasiada luz, lo que necesitamos hacer es cerrar el diafragma, y la velocidad de tiempo de obturación de la exposición tiene que ser más rápida. ¿Por qué? Porque la entrada de luz es más profunda, es más fuerte, más intensa, y no necesitamos de mucho tiempo de exposición. Únicamente en el exterior necesitamos un tiempo suficiente para poder nosotros obtener la luz o la cantidad de luz necesaria y volver a bloquear la entrada. ¿Por qué? Porque la sensibilidad del ISO pues ya no va a permitir el que ingrese más luz hacia lo que es la parte de la sensibilidad. Y el diafragma es el que va a permitir la cantidad, cuánto de luz puede entrar. Entre más abierta, más cantidad; entre más cerrada, menos cantidad. Por eso se le llama triángulo de exposición. ¿Por qué? Porque estos tres elementos, que es el obturador, el ISO y el diafragma, siempre deben de ir configurados de la mano. ¿Por qué? Porque si uno de estos tres está mal, este, está mal programado, o los parámetros no se encuentran bien establecidos, va a fallar. La fotografía puede salir muy, muy clara, muy quemada, o puede salir todo negro, y eso va a depender mucho en cómo se combine estos tres elementos. Podemos tener la velocidad del obturador muy rápida, y la apertura del diafragma lo podemos tener en un parámetro medio, que va a ser suficiente para entrar. O bien, si nosotros tenemos el diafragma muy cerrado, la velocidad del obturador le podemos dar más tiempo. ¿Para qué? Para que la exposición sea mucho más tiempo y luego cierre. Tenemos que ver las formas de cómo compensar las velocidades con la cantidad de luz que va a entrar y la sensibilidad que tenga el ISO. ¿Por qué? Porque el ISO también cuenta con parámetros o sensibilidades que se pueden ir manejando dependiendo el entorno en donde nosotros vayamos a fijar o a tomar una fotografía. Tenemos que tener en cuenta esa parte de la sensibilidad. Tenemos que tener en cuenta el lugar, el entorno en donde se va a fotografiar. ¿Por qué? Porque van a existir ISOs de 100, 125, 200, 400, 600, 800, 1600, 3200, 6400, de acuerdo a la sensibilidad que nosotros la querramos, y de acuerdo a lo que nosotros vayamos a fijar fotográficamente. Ese es el tipo de ISOs que nosotros vamos a encontrar, pero esto va a depender lo que nosotros vayamos a fotografiar. Por eso se le denomina triángulo de exposición, por
los componentes que se manejan para poder obtener una fotografía de calidad. Ahora bien, aquí vamos a hablar sobre los diafragmas. Cuando hablamos de la parte del diafragma, pues vamos a hablar de algo muy importante. ¿Por qué? Porque el diafragma, no nos olvidemos que es el que va a regular la parte de intensidad, vaya, de la cantidad de luz que queremos que entre a lo que es la parte de la cámara para poder tener o fijar una buena imagen, una buena fotografía. Dentro de estos diafragmas, pues vamos a encontrar parámetros que nos vamos a manejar desde un diafragma 1.4, un diafragma 2, un diafragma 2.8, un diafragma 4, que estos diafragmas los vamos a tener más que nada del 2.8 al 1.4 como diafragmas abiertos, que van a ser la parte donde nosotros vamos a encontrar la mayor cantidad de luz que pueda entrar o exponerse hacia la cámara, hacia lo que es la parte de negativo, del ISO. De ahí vamos a tener posteriormente lo que es un diafragma 4, podemos tener un diafragma 5.6, un diafragma 11, perdón, 8 y un diafragma 11, que esos diafragmas ya los vamos a tener como un diafragma medio, que estos ya van a ir cerrando poco a poco y la cantidad de luz ya va a ir siendo menos. Y las cantidades cerradas, pues ya las vamos a manejar como un 16, un 22, son aperturas de diafragma ya muy cerrados, que aquí, en los que son los diafragmas cerrados, es cuando nosotros tenemos demasiada luz, la cantidad de luz que tenemos o está expuesta a la cámara es demasiada, que aquí nos va a decir que entre mayor luz, más cerrado el diafragma. ¿Por qué? Porque es poca la intensidad de luz que vamos a necesitar. Ahora bien, si tenemos un espacio ambiente para tomar una fotografía, lo podemos manejar hablando de un diafragma 11 hasta un 4, que nosotros podemos tener una apertura media, que aquí sí podemos manejarlo para un lugar ambiente, para un exterior, que no existe iluminación tan intensa o que no sea tan iluminado el lugar. Porque a veces en el exterior también existen zonas donde se va a ver muy iluminado y vamos a necesitar el diafragma, pero por lo regular se van a manejar estos parámetros para una fotografía en un entorno normal. Y ya para lugares muy cerrados, pues vamos a manejar el 2.8 hasta el 1.4, que estos ya son lugares donde tenemos que abrir todo el diafragma para que entre mucha luz. ¿Por qué? Porque el lugar está muy oscuro y ahí sí vamos a necesitar que entre mayor cantidad de luz. Les repito el ejemplo del ojo humano. Nosotros cuando nos encontramos en el exterior, lo que es el ojo, la pupila se contrae. ¿Por qué? Porque no necesitamos mucha luz para poder ver. Pero si nos vamos al interior en un lugar oscuro, ¿qué es lo que hace? La pupila se dilata, se hace más grande. ¿Por qué? Porque necesitamos mayor cantidad de luz para poder ver. Y esa parte de que nosotros tenemos que tener en cuenta es eso. ¿Por qué? Porque tal cual funciona el ojo humano, así va a funcionar una cámara. Y es lo que tenemos que tener en cuenta. Entre más el parámetro de lo que es el diafragma sea más pequeño, la apertura es más grande. Y entre más grande sea el diafragma en lo que son números, por ejemplo, un diafragma 22-16, ahí van a ser más cerradas. Y son parámetros que se van a ir teniendo en cuenta para poder tener una buena fijación fotográfica, que eso nos va a permitir regular la cantidad de luz que queramos que entre al interior de la cámara para la sensibilidad o darle la exposición a la sensibilidad de lo que es el ISO. Ahora bien, aquí en la parte de que nosotros vemos en esta imagen, pues aquí vamos a encontrar algo muy importante, que esta parte del lente que nos esté dando esta cámara, la vamos a encontrar. ¿Por qué? Porque esto nos va a ayudar a regular, o es el que nos va a ayudar a regular
a poder configurar el triángulo de exposición. Esto lo conocemos como exposímetro. El exposímetro es donde vamos a encontrar toda la configuración de, de cómo está configurada la cámara para poder llevar una fotografía. Si se dan cuenta, tenemos prácticamente en lo que es la parte del exposímetro, vemos la configuración del diafragma, la configuración del obturador, y vamos a ver lo que es también la parte de la sensibilidad del ISO. ¿Por qué? Porque aquí nos está dando un parámetro en lo que es la parte que apreciamos de esta imagen que tienen ustedes en su pantalla. Se puede apreciar un recuadro de color rojo. Ese recuadro de color rojo, ahí nos está mostrando el exposímetro, que la configuración que tiene este exposímetro es la correcta. ¿Por qué? Si nos damos cuenta, dentro del recuadro rojo, vamos a observar a la mitad de ello el número 0. Y por debajo de ello vamos a encontrar una línea vertical, que eso nos está indicando que la cámara está lista para tomar una fotografía. ¿Por qué? Porque encontramos la exposición, el tiempo de obturación y el ISO configurado correctamente, que ese parámetro nos tiene que dar siempre en 0, o bien nos puede dar más una línea positiva o perdón, menos una línea negativa, que ahí no hay tanto problema, que ya es una forma de cómo nosotros podemos decir que la fotografía va a salir correctamente, va a salir de calidad, va a tener nitidez, se va a ver se va a apreciar una fotografía con mucha nitidez, calidad de fotografía que les va a dar para poder demostrar cualquier elemento. Pero ahora bien, cuando ese parámetro lo podemos encontrar sobre el lado derecho de su imagen, en la parte negativa, ahí si la línea se nos recorre a cualquier zona a partir del segundo punto, nos está diciendo que esa fotografía está mal regulada, que le podemos abrir más el diafragma para que entre mayor cantidad de luz, porque ahí le está faltando luz, y nos puede compensar para llegar al negativo, al lado cero, a la posición cero del enfoque, la configuración adecuada. O bien no abrimos más el diafragma, pero le damos más tiempo de obturación. ¿Para qué? Para que esa fotografía pueda tener una buena imagen. Aquí estos balances se le pueden dar a través de la configuración del diafragma o el obturador. Si tenemos en la parte positivo, del lado izquierdo, del cero al lado izquierdo de la imagen, ahí nos está indicando que tenemos demasiada luz. Lo que tenemos que hacer acá es bajarle el tiempo de exposición en lo que es la velocidad del obturador, o bien cerrar el diafragma. ¿Para qué? Para que sea menor cantidad de luz que entre, o bien el obturador, cerrarle más, darle menos tiempo de exposición. ¿Para qué? Para que regrese a la parte cero y podamos tener una fotografía de calidad. También aquí en la parte de esta misma imagen vemos los balances de blancos, donde se ve un recuadro en la parte inferior del lado izquierdo, se alcanza a apreciar la letra W. Esos son los balances de blancos, que eso también tenemos que configurar para poder tener una fotografía. ¿Por qué? Porque ahí nos va a dar si estamos en un lugar soleado, con sombra, si estamos con una luz tuxtena, o una luz que nos pueda permitir acomodarnos al ambiente, que esto nos pueda decir, estás dentro de un ambiente soleado, ya la cámara se enfoca en automático, dice, ok, estamos en un lugar soleado, ya los parámetros se vuelven a desconfigurar, y ya en automático nosotros que tenemos que volver a configurar la cámara para que nos dé esos parámetros. Ahora bien, que nos vamos a lo que son los balances de blancos que les decía.
La parte del AW son los balances de blancos, que esto nos va a poder también permitir configurar la cámara, porque esto es muy importante también para la adecuación del mismo de acuerdo al entorno, como se los decía hace rato. Puede ser en un lugar soleado, en un lugar con sombra, en zonas nublados, en una luz tuxteno, en lo que es el apoyo del flash o de una forma automática o lo que es la luz fluorescente, que la luz tuxteno es el foco amarillo que comúnmente se conoce de filamentos, y la fluorescente, pues ya es la luz blanca que hoy en día se utiliza como los focos ahorradores, como los focos de LED que nos emiten una luz más blanca y ya no una amarilla. Y el flash, pues es en auxilio, es un apoyo del dispositivo para poder nosotros tener una mejor calidad, o ya bien en automático, que ya la cámara se va adecuando de acuerdo al tipo de luz que se encuentre. Ahora bien, dentro de esto también podemos encontrar lo que es la parte de las configuraciones de la cámara. ¿Por qué? Porque la cámara también nos puede dar esa facilidad de poder congelar una imagen. ¿Qué quiere decir congelar? Que de acuerdo a la configuración manual que se le dé a la cámara, nosotros podemos detener, vaya, congelar la imagen y verlo a detalle, todos los efectos que pueden pasar. Ejemplo de esta fotografía que están viendo ustedes ahorita en pantalla, les queda muy claro. ¿Por qué? Porque es una fotografía que se ve congelada, que podemos ver el efecto que lleva el balón, podemos ver aquí a la persona masculina, el futbolista, suspendida en el aire, y podemos verlo a detalle. Podemos ver el agua que se está moviendo dentro de él, que es una forma en cómo nosotros podemos congelar esa imagen. La vamos a congelar, sí, ¿por qué? Porque los parámetros también de la cámara también nos permiten hacer eso. No tanto, no siempre nos va a decir, bueno, una fotografía normal. Pero cuando hablamos de fotografías en movimiento, también podemos congelar, hacer que la imagen se vea detenida con el simple hecho de poder manejar el triángulo de exposición. Por eso es muy importante saber manejar el triángulo de exposición en una cámara manual. ¿Por qué? Porque tenemos esa facilidad de nosotros detener la imagen, congelar la imagen y poder apreciar a detalle todo el efecto que pasa al momento de hacer esa fijación fotográfica. Si nosotros lo hacemos o tomamos una fotografía de forma normal, no vamos a poder alcanzar a ver este fenómeno. Va a salir movida, va a salir con movimiento, y al final de cuentas no vamos a poder ver el detalle, así como el estampado de la playera que presenta esta persona, las características del balón sin movimiento, los detalles del efecto del agua. Todos estos parámetros nos los va a dar el triángulo de exposición, siempre y cuando se pueda o se sepa manejar. Lo que es el flash, pues el flash nosotros lo podemos manejar como un instrumento auxiliar de la cámara. ¿Por qué? Porque lo vamos a manejar como un instrumento, porque cuando nosotros no contamos con esta herramienta, este accesorio, vaya, nosotros podemos tener una imagen también de calidad. Podemos estar dentro de la oscuridad total, pero si nosotros sabemos configurar el triángulo de exposición, podemos configurar la cámara fotográfica correctamente, podemos obtener una fotografía como que si estuviera de día, podemos obtener una fotografía como que si estuviera tomada con toda la intensidad de las luces que pudiéramos tener para que nos salga muy clara. Por eso el flash se va a tener como un accesorio, porque realmente es un accesorio auxiliar de la cámara. Porque si se maneja el triángulo de exposición correcto, el tiempo de exposición, el tiempo de obturación y el ISO correcto, sin necesidad de tener un flash, ni necesidad de tener el lugar iluminado, así el lugar esté completamente oscuro, nosotros podemos tener una fotografía como que si fuera de día, siempre y cuando hagamos correctamente la configuración de la cámara fotográfica en modo manual. Ahora bien, dentro de estos parámetros, pues podemos apreciar que la importancia de la fotografía forense en el procesamiento de la escena de crimen siempre es muy importante.
tenemos que tener en cuenta lo que son los elementos de esto, de todas las características que se puedan tener. ¿Por qué? Porque las fotografías van a ser nuestros testigos mudos, van a ser importantes para el esclarecimiento de un hecho. ¿Por qué? Porque estas partes de la fotografía nos van a dar la veracidad de lo que es la mismidad de los indicios de la escena del crimen, del lugar de intervención, de todos los elementos que nosotros podamos encontrar al momento de procesar una escena de crimen. Espero que les sea de mucha aportación esta clase y nos vemos hasta la próxima. Muy buen día.